Bienvenidos al repaso de la lección de Escuela Sabática para el sábado 14 de mayo del 2022, titulado El Pacto con Abraham. El versículo para memorizar lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 15, versículo 22, que dice lo siguiente: Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? ¿Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Los textos bíblicos claves para esta lección están en Génesis capítulo 15, versículo 6, Génesis 17, 5 y Génesis 18, 23. Introducción. En este segmento nos adentramos en el corazón de la experiencia religiosa de Abraham. Este es el momento en que Dios hace su pacto con Abraham, que es el segundo pacto de Dios después del pacto con Noé, Génesis 6, 18 al 9 y Génesis 20. El pacto de Abraham contiene los mismos requisitos que el pacto de Noé y se confirma con una señal. Sin embargo, a diferencia del pacto con Noé, el pacto abrahámico comienza con una ceremonia sacrificial relacionada con la promesa de un hijo y una patria, y tiene nuevos elementos. Tiene dos ceremonias sacrificiales. La señal es la circuncisión. Y Abraham recibe el nuevo nombre de Abraham. Además, la narración bíblica ofrece dos perspectivas diferentes de ese pacto. Mientras que el pacto con Noé se centra en Dios y se atenúa la persona de Noé, el pacto con Abraham incluye la perspectiva de Abraham. Y como resultado, la evolución de ese pacto se desarrolla de una manera más complicada. La temática de esta lección está basada en los siguientes puntos. La tensión de la fe. La fe de Abraham se compone de interrogantes y dudas. Abraham cree en Dios a pesar de sí mismo. La risa de Abraham denota ironía y asombro. La oración de Abraham a Dios contempla sumisión y desafíos. Segunda temática. Las leyes de la hospitalidad. El cuidado que Abraham brinda a sus huéspedes extranjeros contrasta con la insensibilidad y la amenaza de los sodomitas hacia los extranjeros. Tercera temática. La pasión de la intercesión. Abraham aboga por los malvados de la ciudad de Sodoma, con la esperanza de que haya suficientes justos allí para evitar la destrucción. Comentario. Abraham cree en el Señor. La fe de Abraham comienza con temor y continúa con dudas e interrogantes. Lo que más teme Abraham es lo desconocido, que es su futuro, algo que no puede controlar. Por eso, Abraham confía en el presente, por lo que convierte a su siervo Eliezer en su heredero. Génesis 15:2. Entonces, cuando Dios habla a Abraham, utiliza una serie de expresiones que remiten el futuro. La frase "no temas" a menudo se relaciona con la promesa de descendencia. La misma promesa para el futuro también está contenida en la palabra magén, escudo, Génesis 15:1, que recuerda el verbo magán, entregar, Génesis 14:20, que se usó en conexión con su victoria pasada. Así vemos que el Dios que salvó a Abraham en el pasado es el mismo Dios que lo salvará en el futuro. La visión de Dios como su futuro inspira a Abraham la fe en el futuro. Abraham creyó. El verbo creyó describe más que un proceso intelectual o sentimental o la mera referencia a un credo. En hebreo, creer es relacional como está implícito en la raíz amán, firme, confiable. Al confiar en Dios, Abraham creyó que tendría descendencia. Es esta fe la que Dios contó como justicia. En otras palabras, Dios aceptó esta fe como si tuviera el mismo valor que la justicia. Este concepto tiene sentido en contraste con las creencias del Antiguo Egipto. En el Antiguo Egipto, el peso de la justicia humana se evaluaba sobre la base de sopesar las obras humanas contra el peso del Ma'at, la justicia divina. Mientras que en ese caso Abraham, su justicia se evalúa sobre la base de las obras divinas en su favor. Lo que hace justicia a Abraham no es la suma de sus obras, sino su disposición a confiar en las obras de Dios
en favor de él. Abraham se ríe con el Señor. La reacción inmediata de Abraham al anuncio divino es postrarse en el silencio y con reverencia. Génesis 17:17. Esta es la segunda vez que Abraham se postra en silencio, comparar con Génesis 17:3. Sin embargo, esta vez su actitud se relaciona con la risa, la primera risa que se registra en la Biblia. No está claro si esta risa indica escepticismo o expresa su asombro. El hecho de que la risa tuviese lugar en el contexto del acto de adoración de Abraham sugiere que la intención es el asombro. Sin embargo, desde el momento en que Abraham habla, predomina el escepticismo. Él propone una solución razonable. Abraham se refiere a Ismael. La recomendación escéptica de Abraham obliga a Dios a ser específico. La promesa de Dios no incumbe a Ismael. Dios se hace eco de las preguntas de Abraham y responde explícitamente con el nombre de Isaac. Génesis 17:19. Irónicamente, Isaac significa ríe, al son de la risa de Abraham. Pero esta vez es Dios quien se ríe, porque el nombre Isaac implica el nombre de Dios, según sugieren los estudios lingüísticos, semíticos y bíblicos de los nombres, en forma paralela al nombre de Ismael, Dios oye. El nombre Isaac también debió de haber transmitido, al menos implícitamente, el nombre de Dios, Dios ríe. Por ende, la risa de Dios se hace eco de la risa de Abraham. Más adelante, Sara también se reirá. El contexto de la risa de Sara se suma al asombro implícito de la increíble noticia del nacimiento, y luego se ríe de ello. Entonces sucede algo extraño. Aunque Sara se había reído entre sí, Génesis 18:12, el visitante conoce sus pensamientos más íntimos. Génesis 18:10 al 13. Esta capacidad excepcional les indica a Abraham y a Sara que están ante la presencia del Señor, lo que garantiza el portento del nacimiento milagroso. A la primera risa de Abraham, llena de temblorosa duda y asombro, Dios respondió con una risa llena de ironía y promesa. Abraham cocina para el Señor. Por primera vez Abraham recibe huéspedes celestiales sin saberlo. Sus acciones serán recordadas como un modelo de hospitalidad. Comparar con Hebreos 13:2, en lugar de abordar inmediatamente el tema de la promesa del pacto, que es motivo de su visita, Dios entra en la esfera humana. Abraham lo ve, sale a su encuentro y le da de comer. Esta es la hora de la siesta. Abraham está sentado frente a la tienda, como si estuviera esperando que alguien viniera. En el desierto no pasa mucha gente. Entonces cuando Abraham ve a alguien a la distancia, corre, lo cual es extraordinario al considerar su avanzada edad. Tiene 99 años, y que acaba de circuncidarse. Génesis 17:24. En cuanto Abraham se reúne con los invitados, los atiende afanosamente y les prepara comida. Después de pedir que trajeran agua para lavar los pies de sus invitados, Génesis 18:4, Abraham escoge el mejor alimento para ofrecerles. Génesis 18:6-7. Abraham hace participar a toda su familia en este trabajo. Sara prepara el pan. Génesis 18:6. Y el joven, probablemente Ismael, prepara el becerro. Génesis 18:8. Sin embargo, Abraham describe humildemente la fiesta como un bocado de pan. Génesis 18:5. Obviamente, la pasión y el celo de Abraham por los tres visitantes deriva de su intuición de que tienen un estatus especial. La forma en que se dirige a uno de los visitantes como Adonai, mi Señor, Génesis 18:2 y 3, sugiere esa percepción. El hecho de que Abraham ofreciera comida y agua al visitante no excluye necesariamente su reconocimiento de la identidad divina. La expresión humana de los visitantes que físicamente están parados, Génesis 18:2, comen, Génesis 18:8, y tienen conversaciones claras, Génesis 18:9, es parte de la estrategia divina de la encarnación de Dios, que desciende hasta los seres humanos. Entonces Abraham se quedó de pie junto a ellos, Génesis 18:8, atento a sus necesidades y listos para servirlos. Abraham regatea con el Señor.
El verbo quedarse de pie, utilizado para describir a Abraham mientras sirve a sus invitados, Génesis 18:8, reaparece ahora para caracterizar la actitud de Abraham ante Dios, Génesis 18:22. En realidad, la palabra frente, luego de se quedó de pie, se utiliza normalmente para representar reverencia ante Dios y orar a Él. Deuteronomios 10:8 y Primera de Reyes 17:1. Este caso es la primera vez en la Biblia que el hombre ora por otra persona. Incluso Noé había guardado silencio en circunstancias similares. Génesis 6:13 al 22. El verbo hebreo vaigash, que significa se acercó, sugiere vacilación y un acercamiento lento de Abraham a Dios. Génesis 18, 22 y 23. Abraham es valiente, pero respetuosamente consciente de la distancia de Dios. Contacto. Se dirige a Dios con un total de 7 preguntas. Abraham hace participar a Dios de un regateo, que va de 50 a 10. Se ha sugerido, sobre la base de Amós 5:3, que 50 representa la mitad de una ciudad pequeña, que consta de un mínimo de 100 hombres, comparar con Jueces 20:10. Abraham comienza su desafío suponiendo que haya igual cantidad de justos e injustos en la ciudad. Cuando Abraham llega al número 10, entiende que ahora ha llegado al límite y por lo tanto decide que no seguirá más allá de este número. El número 10 simboliza la idea de mínimo. Evidentemente, el número 10 está representado por la Iod, la letra más pequeña del alfabeto hebreo. Ver Mateo 5:18. Posteriormente, el número 10 llegará a ser para el judaísmo el mínimo requerido para la comunidad de adoradores, Minyan. El hecho de que este mínimo de 10 justos sea suficiente para salvar a la comunidad en su conjunto es un concepto que prefigura el ministerio del siervo sufriente, que justificará a muchos. Isaías 53:11. Después de 6 respuestas, Dios termina abruptamente su conversación con Abraham. Aunque Dios consintió en deliberar con los seres humanos, continúa siendo soberano en su juicio. Aplicación a la vida. Abraham cree en el Señor. ¿Cómo podemos capacitar a las personas para que tengan fe? ¿Por qué la fe bíblica atañe esencialmente al futuro? ¿Cómo aconsejaría a alguien que acaba de perder a un ser querido para que tenga fe? ¿Cómo pueden vincular la fe personal con la esperanza? Abraham se ríe con el Señor. Analicen el argumento que a veces se ha presentado de que la risa es del diablo. Busquen en la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ejemplos de risa y humor. ¿Por qué la risa y el humor son compatibles con la religión verdadera? ¿Por qué a menudo los pueblos religiosos rechazan la risa? Abraham cocina al Señor. El celo de Abraham por preparar buena comida, ¿cómo incentiva la misión y la adoración? Busquen en la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Momentos en que la comida jugó un papel fundamental en los ritos ceremoniales de un pacto con Dios. ¿Por qué la comida es tan importante en la Biblia? ¿Por qué el ascetismo es incompatible con los valores bíblicos? Abraham regatea con el Señor. ¿Por qué la valentía de Abraham en desafiar la voluntad de Dios fue un acto de fe? ¿Cómo implicaría este ejemplo a su experiencia de oración? Busquen casos en la Biblia y en la historia en los que una persona religiosa regateó e hizo un trato con Dios. Gracias por escuchar el repaso de la lección de Escuela Sabática. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, regálanos un like y comparte este mensaje con tus amigos y hermanos. Que el Señor te bendiga.